Buenos días, hermanos. Anhelando en lo más profundo de nuestro corazón que esta semana, la que se llama Semana Santa, y que nosotros, pues por la situación que se está dando en nuestro país, la mayoría hemos tenido que estar en nuestros hogares, le hemos pedido al Señor que ponga en nuestro corazón el tiempo necesario y el anhelo de cada uno de nosotros de poder reflexionar en lo que ha significado y significó para el Señor en esos tiempos y significa para nosotros en nuestros tiempos, el conocer y comprender todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió esa última semana. Es por eso que nosotros a partir del martes iniciamos con la campaña llamada La Última Semana de Jesús. Y hoy, domingo 12 de abril, vamos a tocar el tema que es la celebración, hermanos, del último evento de esa semana, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de esta meditación de hoy domingo, culto de las 7 de la mañana, lo hemos titulado ¿Por qué celebro la resurrección de Cristo? Y el texto que vamos a leer como iglesia es Mateo 28 y los versos del 1 al 6. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando conmovió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos regalas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder, Señor, en esta preciosa mañana, el poder hablar sobre ese gran evento, Señor. Ese gran evento que es la resurrección, los impactos que hicieron y siguen haciendo en la vida de todos los creyentes. Siempre el clamor es al Espíritu de Dios para que sea Él el que tome el control, para que sea Él el que dé las palabras necesarias para nosotros como iglesia poder ser edificados para beneficio nuestro y la gloria tuya, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Nosotros, queridos hermanos, como iglesia, estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo ordenó cuando Él mismo instituyó la Santa Cena y dijo lo siguiente: que conmemoráramos ese momento, lo que se iba a realizar ahí, pero que también que conmemoráramos lo que se iba a hacer en los acontecimientos por venir. Es por eso que hemos tenido por bien recordar esta última semana del Señor. Recordamos el domingo famoso de su entrada triunfal a Jerusalén, hermanos. Algo impactante, como la multitud le tiraban, cortaban ramas y las tiraban por donde él pasaba montado en un pollino. Toda la multitud gritando Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero lo tremendo de todo eso, hermanos, es que nos dimos cuenta más adelante que esa misma multitud que le gritaba y que lo aclamaba, y esa misma multitud iba a estar diciendo que lo crucificaran.
Eso es lo que somos los seres humanos. Luego el lunes, hermano, fue cuando maldice la higuera, cuando el cuestionamiento que se le presentan a aquellos dos griegos, y eventos así que pasaron. El día martes, el pastor Miguel Ángel Sandoval tocó el tema del discurso del Monte de los Olivos. El miércoles, el doctor Rodríguez, el tema de la traición de Judas. El jueves, el pastor Luis tocó el tema acerca de la conmemoración de la Santa Cena, que fue lo que él ordenó, o sea, él instituyó la Santa Cena y la orden que nos dio a nosotros de conmemorarla. El viernes se tocó el punto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que el pastor Marquina pues tuvo a bien colaborar con nosotros para llevar palabra. Y luego pues hoy nos toca a nosotros este domingo hablar de la resurrección. Y estamos llegando al segundo de los 3 eventos que constituyen la médula del Evangelio. El primero, como ya dijimos, la crucifixión, la cual presentó el pastor Marquina la meditación. Luego está este segundo evento, el que vamos a hablar, que es la resurrección. Y a las 9 de la mañana vamos a estar hablando sobre el tercer evento que constituye la médula del Evangelio, que es la ascensión. En nuestro texto nos vamos a referir a que el ángel anunció las buenas nuevas de la resurrección a las mujeres. Aquí, hermanos, es necesario que lo digamos. A quienes se les olvidó lo que Jesús les había dicho a los discípulos, y por consiguiente ellas lo sabían, y era que al tercer día resucitaría, pero completamente, hermanos, olvidados tanto los discípulos como ella. Y esto nos sirve a nosotros de reflexión para que veamos nosotros, hermanos, lo fácil que es olvidarnos de esas promesas que Dios ha dado, que las cumple. El problema somos nosotros, hermanos, que se nos olvida todas esas bendiciones que recibimos por medio de las promesas. A ellos se les ordenó, y Jesús les dijo que lo buscaran en Galilea, que al tercer día iba a resucitar. Nadie hizo caso, todos completamente siguiendo lo que ellos pensaban. O sea, ¿y qué era lo que pensaban? Se puede preguntar usted. Que Jesús no era el Mesías, o sea, no habían creído con él. Esa es mi posición por todos los eventos que se ven más adelante. Entonces el ángel a estas mujeres les da 4 mensajes. El primer mensaje que les da es: no temáis. La realidad, hermano, de la resurrección trae gozo, no temor. Cuando nosotros sintamos miedo, solo recordemos algo, hermano. Recordemos la tumba vacía. Y eso, hermano, por lo que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de la muerte venciéndola, nosotros nos hacemos herederos también de esa bendición, hermano. Nosotros también, la tumba solamente la va a ocupar esto que tenemos exterior, que es nuestro cuerpo, pero esto no sirve para nada en ese momento. Pero la parte interior, hermano, esa parte va para el cielo, va para estar por una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en momentos que llegan a nuestras vidas, que creemos nosotros que se nos viene ya ese fin, esto debe de producir a nosotros ese gozo, hermano, de que esa tumba está vacía. Y por medio de que está vacía es que nosotros también vamos a poder estar en la presencia del Señor. Y el segundo mensaje que le da es: no está aquí. Jesús, hermanos, Él no está muerto. Y uno no debe de buscarlo entre los muertos. Está vivo y está con nosotros. Él está con su pueblo, está con todos los que
las personas que hemos creído que Él vino a redimirnos. Y luego el tercer mensaje que les da es: venid y ved. O sea, dense cuenta, vean ustedes, por ustedes mismos analicen de que ha resucitado. Entonces las mujeres pudieron ver la evidencia. La tumba estaba vacía en ese entonces y lo está también hoy. La resurrección, hermano, es un hecho histórico. Y luego, el cuarto mensaje que Él les da, el ángel, es: id pronto y decid. Tuvieron un encargo ellas de esparcir el gozo de la resurrección. Nosotros, hermanos y hermanas, también tenemos la responsabilidad de esparcir la buena nueva de que Jesús ha resucitado. Ese es el verdadero evangelio. Eso fue lo que los discípulos, hermanos, una vez que creyeron en Él, cuando Él se les presenta ya resucitado, la prédica de ellos fue que el que habían crucificado, el que habían traspasado, está vivo. Y ese es el mensaje, hermano, que nosotros llevamos y debemos de seguir llevándole a la persona que no conoce de Cristo. La Pascua es un día festivo de todos los cristianos que conmemora la muerte y celebra, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Viernes Santo, que le llamamos, recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor. El domingo de Pascua celebra su resurrección, que es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿por qué como cristianos se ha celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Qué importancia tiene su resurrección en la vida cristiana? Para nosotros los creyentes, la resurrección representa el éxito completo de nuestras vidas, porque sabemos a ciencia cierta que no es un mito y es el cumplimiento de todo lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó estando en vida, y que desde que vino a la tierra se marca un antes y un después, antes de Cristo, después de Cristo. Así, hermanos, como se profetizó del nacimiento milagroso, por ejemplo, se habló del lugar que había que nacer en Belén, en un pesebre, que nacería de una virgen, que iban a tratar de matarlo, que iban a huir a Egipto, que iban a huir sus padres a Egipto con él, lo cual, hermano, todo así como se profetizó, así se ha cumplido. Esto, hermano, lo que hace en la vida de un creyente es ver que las escrituras no mienten. Y cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y vemos que todas las profecías se han cumplido en tiempo, se han cumplido en nombre, se han cumplido en lugar, y que son comprobables, hermano, históricamente, geográficamente, entonces no hay forma como no creer en la veracidad de las Sagradas Escrituras. Y así, hermano, como se profetizaron todas estas cosas del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, así también se profetizó, hermano, acerca de su muerte y de su resurrección. Entonces vemos que la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad también de las Escrituras, así como lo confirmado por su advenimiento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos las profecías acerca de nuestro Señor Jesús. El profeta Isaías, aproximadamente de 660 a 670 años antes
de que Cristo viniera, antes de que Cristo muriera y resucitara. Oiga bien, hermano, 660 a 670 años profetizó lo siguiente. Y así también hay otros textos que vamos a leer. Le invito para que busque conmigo Isaías 53, 10 al 12. Isaías capítulo 53 y los versos del 10 al 12. Dice la palabra: con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hablando del efecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el cual llevó todos los pecados de la humanidad. Verso 12. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínese usted, hermano, 660 o 670 años antes de que Cristo viniera. Usted en el capítulo 53, usted puede ver la muerte de Cristo, hermano. Usted lo puede ver crucificado. El doctor MacArthur, él dice, eso es una suposición, hermano, de ver lo grande que es este capítulo 53 de Isaías. Él dice que si por algún motivo, dice, no hubiese habido la buena nueva, o sea, el evangelio, los evangelios, dice que en el capítulo 53 él es de la opinión de ver tan grande la iluminación y la revelación que Dios da al profeta Isaías para que escriba este capítulo, que ahí dice está todo el mensaje del Nuevo Testamento de la muerte y resurrección de Cristo. El libro de los Salmos también habla acerca de eso. Si usted me acompaña al Salmo 16 y versículos del 9 al 11. Salmo 16 y los versos del 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, dice el salmista. Verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, dice, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A menudo, respecto a este salmo, se dice que es mesiánico porque se cita en el Nuevo Testamento por hacer referencia a la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo mencionaron este salmo al hablar de la resurrección del cuerpo de nuestro Señor. Lo que el salmista David está declarando es su confianza, hermano, en que Dios no abandonaría a sus amados en la tumba. Hermanos, esto es el mensaje para el cristiano. En la tumba no se termina nuestra vida, hermano. En la tumba, para el cristiano, lo que se deja, hermano, es esta parte física, es la carne, hermano. Pero para nosotros tenemos grandes esperanzas. Y eso es lo que debe cimentar nuestra vida. Eso es uno de los puntos vitales, hermano, de la resurrección de Cristo. Que así como Él resucitó, hermano, nosotros también una vez que el Señor decida que hasta ahí llegamos y que tenemos que irnos a nuestro verdadero hogar, que es a la casa celestial. Este cuerpo, hermano, que ha servido solamente
para morada del Espíritu de Dios, esto queda aquí en la tierra. Y ahí va a morir, hermano. Y ahí va a desaparecer todo. Pero la parte eterna, hermano, eso va para la presencia de Dios. Entonces vemos que mucha gente teme o tememos, hermano, ¿por qué no decirlo? A la muerte. Porque no podemos controlarla ni comprenderla. Pero es aquí donde retomo lo que acabo de decir, que nosotros como creyentes podemos tener completamente la seguridad que Dios no nos olvidará después de la muerte. Nos dará vida, hermano, otra vez para poder vivir con Él para siempre. Eso nos da una seguridad real. Cuando alguien como cristiano de nuestra congregación fallece, las palabras de aliento que uno puede dar a la familia, hermanos, es de que como cristianos hay algo que aminora un poco el dolor que en ese momento se siente. Porque cristiano o no cristiano, siempre duele la ausencia de esa parte física, hermano, que ya no vamos a volver a ver. Duele, hermano, que se vengan a nuestra mente todos aquellos recuerdos bonitos que habían de nuestros seres queridos, de la persona que por algún motivo pues ha sido llamada a la presencia del Señor, le llegó su tiempo. Pero en ningún momento nosotros podemos venir a decir que no duele, hermano. Porque existe, como le digo, es la parte física, es la parte natural que se está yendo en ese momento de nuestras vidas. Y eso produce dolor cuando un pariente de nosotros, alguien tan cercano como una madre, un padre, un hijo, una esposa, un esposo, hermano. Eso duele. Pero también, hermano, debe llegar esa palabra de consuelo para la persona. Cuando nos hemos creado en una congregación, cuando el Espíritu de Dios ha dicho en nuestras vidas que somos hijos de Dios, eso debe, hermano, aplacar un poco ese dolor que es natural que cualquiera lo sintamos. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios no nos abandona en ningún momento, en cualquier camino que nosotros tengamos, hermano. Entonces, lo que provoca eso también para los que quedamos es una seguridad real, hermano. Y la seguridad real se basa también en que un día nosotros tenemos que partir. Pero por todo lo que vemos, nosotros tenemos una gran esperanza, hermano. Que eso debemos de vivirlo y todo en agradecimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo Jesús también prueba que el Evangelio es verdadero. Le invito para que busque conmigo la primera epístola a los Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El verdadero Evangelio, hermano. Cristo vino aquí a la tierra con un firme propósito, hermano. Y ese firme propósito es la redención de la humanidad. Yo sé que mucha gente, cuando nosotros aclaramos esos puntos, hermano, y decimos de que cualquier situación que nosotros estemos pasando,
es secundaria para los propósitos de nuestro Señor. Porque ¿de qué nos sirve? Y la palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es a eso lo que nuestro Señor Jesucristo vino. Y es ese el verdadero evangelio que nosotros debemos de presentar. Explicar el por qué se llegó a la cruz del Calvario. El por qué esa resurrección de Jesucristo produce esos grandes efectos en nuestras vidas, como los produjo en los apóstoles, hermanos. Y que si hay algo que a mí me impacta y me impresiona, es recordar de que los apóstoles en los 3 años y fracción que anduvieron con el Mesías, comieron con él, disfrutaban de su compañía, sentían, hermano, el poder de él, veían el poder de él también en las vidas de otras personas, sanando, resucitando. Y aún así, hermanos, aún así no creyeron. Y eso se demuestra en la crucifixión. Todos hicieron lo que quisieron. Nadie siguió en obediencia lo que él dejó establecido. ¿Hasta qué momento es que ellos creen? Hasta el momento en que Cristo resucitado tiene que andar 40 días en la tierra para presentársele a cada uno de ellos, y así cada uno de ellos poder decir, es cierto, él era el Mesías. Imagínense qué tremendo, hermano. 3 años de fracción y no creyeron. Pero eso es lo que nosotros debemos de presentar, el valor de la crucifixión de Cristo y el valor de la resurrección de él, produciendo efectos tremendos para la humanidad, hermano. El hecho de que Jesús vive hoy significa, hermano, que él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento del apóstol Pablo en la primera epístola de los Corintios, el capítulo 15, donde él, hermano, lo que hace es defender la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de ella. En el versículo 14, siempre del capítulo 15 de la primera epístola de los Corintios, dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, dice, fíjese bien, hermano, lo que significa la resurrección de Cristo. Vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. No serviría, hermano, absolutamente nada si solo hubiera sido la crucifixión de Cristo y no hubiera tenido ese gran evento de la resurrección. Y lo complementa el apóstol en los versículos 17 al 19, siempre de la primera epístola de los Corintios, el capítulo 15, dice, verso 17, y si Cristo, vuelve a repetir, no resucitó, va vuestra fe es vana, dice, aún estáis en vuestros pecados. Mire qué declaraciones, hermano. O sea que todo es un complemento. Es que esas son las Sagradas Escrituras, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de estudiar, debemos de pedir al Espíritu de Dios que nos ilumine para entenderlo. Todos hablamos del sacrificio de la cruz del Calvario y gloria a Dios por eso, hermano. Pero mire lo que el apóstol está diciendo. Si no hubiese habido resurrección, nuestros pecados estarían tal y cual son, hermano. Verso 18. Entonces dice, también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, vea usted el valor de la resurrección, de lo que estamos hablando este domingo, hoy a las 7 de la mañana en nuestro culto. El apóstol Pablo lo que está explicando es que la resurrección no solamente es una parte fundamental del evangelio, sino, oiga bien esta expresión, hermano, esto lo entendemos todo, es el pegamento que sostiene cada parte del evangelio. Sin la resurrección, así de sencillo, los cristianos creeríamos en vano, no tendríamos esperanza. Pero Cristo, hermano, ha resucitado
Y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna, todo por medio de nuestro Señor y Salvador. Y luego, para terminar, la resurrección de Cristo Jesús significa, hermano, que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó y el prometido, hermano, Espíritu Santo para continuar su trabajo que tenía aquí en la tierra. Si usted recuerda, hermano, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 aproximadamente hacia adelante, nuestro Señor Jesucristo comienza en los discursos para sus discípulos de despedida, que entiendan que Él tiene que ir al Padre. Pero hay algo tan precioso que dice que en casa de mi Padre, dice, muchas mansiones hay. Yo voy, dice, a preparar un lugar para vosotros, porque donde yo estoy, donde voy a estar, ahí van a estar ustedes. Entonces, pero también Él amplía algo, que en ningún momento, hermano, en ningún momento van a quedar solos. Y Él les dice que es necesario que Él vaya a su Padre para que envíe el otro Consolador. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender, el otro Consolador, otro igual que Él. Entonces ahí es donde vemos, hermano, la función de la Trinidad. La Biblia por todo lado enseña en el Nuevo Testamento y en las epístolas, una vez que Cristo resucita y asciende. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y que nosotros hemos pasado, hermano, una vez que hemos llegado a ese arrepentimiento genuino, sucede un cambio que la Biblia no lo explica, sino que solamente lo dice. Nosotros pasamos a ser templo y morada de ese Espíritu Santo de Dios, del cual, hermano, mora en nosotros hasta que el Señor venga por su iglesia. Entonces, en ningún momento, aunque nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, nosotros hemos quedado solos. Y eso es lo que dice que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo continúa hoy a través de su pueblo, a través de los hijos de Dios, hermano, en quienes mora ese Espíritu Santo. Cristo seguirá ayudando a su pueblo por el Espíritu, dándonos fuerza, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 33 dice lo siguiente: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hermanos, no estamos solos. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra del Padre, pendiente de cada uno de nosotros, pendiente de cada una de las personas que hemos creído, hermano. El propósito de Él se cumplió en la tierra, venir a morir por cada uno de nosotros, pero para que todo eso tuviera el efecto correcto, el efecto positivo en nuestras vidas y ser completamente limpio, ser perdonado, ser que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todo eso, hermano, se debe a ese poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, venciendo la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oramos al Señor. Te alabamos, Padre bendito. Te damos las gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por
la congregación del tabernáculo. Gracias también por hermanos y hermanas que están escuchándonos por este medio, Señor, por Facebook, por nuestra radio, por nuestra página. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos compartir mensajes tan preciosos que tú mandas a la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, como es, Señor, el privilegio de poder hablar acerca de ese gran evento que es por lo cual nosotros tenemos acceso al Padre. Muchas gracias, Jesús, porque no te importó sufrir por ninguno de nosotros, por cada uno de nosotros lo hiciste, pecadores como somos, pero así, Señor, llegaste a la cruz del Calvario en amor. Gracias por esa demostración y gracias, Señor, por el poder de la resurrección. Y eso, Señor, es lo que ha hecho en nuestras vidas, que poco a poco, Señor, nosotros podamos ir cambiando todo esto para beneficio nuestro y la gloria tuya. Te quiero pedir siempre, Señor, la protección para este tiempo que estamos viviendo, mundial y así nacionalmente, Señor, como es este virus, Padre. Nosotros estamos bajo tu protección, seguimos confiando, pero también, Padre, respetando las disposiciones de nuestra autoridad. Y yo te pido que pongas eso en el corazón de cada uno de tus hijos, que debemos de mantener lo que las Sagradas Escrituras nos mandan, que es la prudencia. Bendice grandemente tu pueblo, Señor. Glorifícate como siempre. Y nosotros, Señor, seguimos tratando, seguimos luchando de ser lo mejor posible para agradarte a ti, porque tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Y en tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias y esperando tu pronto regreso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.